Hola, tardé mucho en editar por problemas con mi cel. Tuve que hacer ahora rápido para tener el vídeo antes de la prox clase. Sin más les presento, resultantes de más de 2 fuerzas. Voy a explicar cómo se ve en la otra materia. Bien. A partir de ahora vamos a hacer lo que serían las resultantes de pares, cada cuánto esfuerzo está visualizado. 7, 1, 6, 4, 1, 2, 3, 4. Cada una tiene una dirección específica menos de 2 minutos. Bueno, para que se pueda hacer este concepto nuevo de resultantes de fuerzas, vamos a aplicar lo que eran las componentes rectangulares. Ahora lo que requiero es empezar. Si usted tenía una fuerza, qué sé yo, de 10 y quiere proyectar su componente rectangular en el eje X y de vector B, ¿cuánto sería el valor de Bx? Si el ángulo es 60 grados, ¿cuánto sería la componente horizontal de ese vector? ¿Cómo hacían ustedes las componentes rectangulares? El vector B por el coseno del ángulo. Pero ese ángulo, atiendan bien, ese ángulo refieran siempre con respecto a qué eje. Bueno, eso ya tienen que hablar en el video, ¿verdad? O sea que yo no le dije, revisen ahí. Entonces, traten de que todos los ángulos con los que van a trabajar a partir de ahora sea respecto al eje X. Y la componente Y de este vector, bueno, por el eje X. ¿qué sería eso? Este sería el vector Y. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si queremos encontrar la resultante de todos estos vectores, tenemos que aplicar esta fórmula. La resultante es igual a raíz cuadrada de las componentes en X de todos los vectores sumados más la resultante en Y de todos los vectores también sumados. Sumar y raíz. Bueno, vamos a empezar a hacer lo que sería Rx. ¿Está bien? Y vamos a hacer de esta manera. Rx es igual. Las componentes rectangulares de los vectores sí van a tener signo. Sí van a tener signo. ¿Por qué van a tener signo? Porque por ejemplo, este ejemplo en qué cuadrante estaría. El primer cuadrante. Esto es lo que tengo que atender. Si está en este cuadrante, en este o en este. ¿Está bien? Quiere decir que si yo tengo un vector en el primer cuadrante, estaría más o menos de esta manera. ¿Sí? Entonces, la componente horizontal apunta así y es decir, ¿no? Su dispositivo. Su componente vertical está de esta manera y apunta hacia arriba y es su dispositivo también. Bueno, ya tenemos ya. Pero, ¿cuál es lo que me ayuda a decir que este dispositivo positivo? O sea, esa es una dirección que yo tengo. Quiere decir que si yo proyecto en X, se va así, ¿verdad? Si yo proyecto, atiendan esta la punta del pincel, eso es lo que sería la flecha. Si yo apunto en Y, o sea, que va a llevar su proyección o su sombra, sería apuntando hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, así yo sé que signo tiene un vector. Por ejemplo, si yo hago en el segundo cuadrante, debe ser el segundo cuadrante. Bueno, este sería su proyección en el eje X. Todos visualizan eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cae y refleja en el eje X hacia la izquierda. Entonces es decir, el Y cómo va a ser positivo, porque va a reflejar hacia la izquierda.
entraría acá. Está bien, este representa un vector de tercer cuadrado. O sea, cuando ustedes ya le ven, ustedes ya van a decir, esto es tercero, esto es segundo. En X, ¿cómo sería? Negativo. Negativo. Se va a proyectar hacia acá. Entonces, utilizando mi pincel nuevamente o el lápiz, lo que sea, proyecto y llevo con el X. Y en Y, negativo. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Entonces, esto es negativo en Y acá es negativo. Un vector de cuarto ya. Vamos a ver. En X, ¿cómo sería? Positivo. Porque él está apuntando así y se proyecta de esta manera y va hacia la derecha. Y en Y, negativo. Se proyecta hacia abajo. O sea, acá positivo, acá negativo. Tenemos el signo de todos los cuadrantes ya, pero observación importante, la punta de la flecha tiene que entrar de esta manera para que pueda ser así. Vamos a otro ejercicio donde aparece que la media variable. Del libro hay una partida que dice que están así parecido a esto que estamos haciendo. A ver, después le voy a hacer eso, obviamente. Bueno, vamos a hacer la resultante en X. Y van a hacer bueno, me voy a concentrar en el vector número 1. ¿Y en qué cuadrante está eso? ¿Qué signo va a tener? ¿Y cómo puedo calcular su componente en X? Vector del 100 por coseno de 30. Entonces va a ser vector, ¿cómo ponemos fórmula de base? Vector 1 por coseno de 3. Después el pasa, ¿qué signo tiene? Positivo. ¿Dónde vemos el signo? Bueno, vamos por el segundo. Vector 2. ¿Qué signo tiene en X? Negativo. ¿Y cómo calculo su componente en X? Vector 2 por coseno de 45. Puede ser 24. Negativo. Negativo no hay que ver. 50 de 2 que ya. Ahí le voy a preguntar. ¿Coseno de cuánto? ¿Cómo es? 70, 79. Ahora los parámetros tienen 100. Puede ser 70, dice. 60 grados, pero porque están en equipo. Bueno, Por vale, si pueden. recuerden el cuadrante. Si ustedes tienen en un cuadrante, ¿cuánto vamos a meter? 90. Y si le tienen 50, acá va a ser 60. O 70. Ah, es cierto, sí. Sí, atiendan eso porque es un error frecuente de eso. A ver. De los errores se aprende y se nota mucho. Bueno, entonces voy a poner un coseno de 60 grados. Vamos, ya estamos haciendo 3 vectores ya. Ahora, este de acá. ¿Te parece que es un plano como mostrar? Pero tiene una dirección ya específica. 90 y apuntando hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya sabemos que tiene 90, pero está apuntando hacia abajo. Entonces le voy a poner el menos y le voy a poner a de 3 y le voy a poner coseno de 90. Pero coseno de 90, ¿cuánto era? 0. Entonces ese ya no entra. No entra, completo, no entra. Si un vector está apuntando tanto en el eje Y negativo, tanto en el eje Y positivo, no tiene que entrar en esto. ¿Sabes? No hace falta que le coloque porque es 0. En X. En Y vamos a analizar. Bueno, después ya puedo repasar. B1 dije que era 100, coseno de 30, B2 dije que era 50, coseno de 45, después B. Respuesta del minuto, 100. Todos calculen y no le pasa a eso. Dos decimales luego te he dado, ¿está bien? Calculen. Menos 8,75.
Atiendan que la calculadora siempre es en la parte de arriba. Esto ya hicimos ya. RX ya hicimos. Vamos a RI. Bueno, nada yo ahora. B1. Si yo quiero descomponer en mi. ¿Cómo hay? Hay que cambiar algo. No. Vector 1 por seno de 30. ¿Está bien esto? No. ¿Qué no? ¿Por qué no matiste lo que ¿Qué? ¿Por qué no? Porque tiene que estar sobre y. Lo que hicimos en el resumen. Si yo tengo el vector y quiero hallar en mi sería utilizando el mismo ángulo. Yo no tengo que cambiar el ángulo. Aquí mal. No debo de cambiar el ángulo. Y yo usé el ángulo acá 30. ¿Por qué voy a cambiar 60? ¿Está bien? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Y de qué signo es? Positivo. Está bien. Vamos a hacer un vector número 2. ¿Qué signo va a ser la componente del vector número 2? Negativo. Negativo, sí. ¿En qué cuadrante está? ¿Y en qué signo estaba? Si estaba positivo. Vector 2 por C9 por el IC. Solamente estamos cambiando las funciones y también los signos y de acuerdo para. Si hace la multiplicamos en una proyección que tenemos. Tiene que ver los cuatro. ¿Qué signo tiene su componente? ¿En qué cuadrante está el vector? ¿Y en el 3 qué signo tiene? Negativo. Ah, pero ahora negativo. Y proyectando en el eje Y sería hacia abajo. Entonces va a ser menos. Menos B4 por seno de. ¿Qué ángulo usamos? No, voy a cambiar esto y. Si no se me olvida rápido. Después, ¿qué signo tiene el equipo? Negativo porque está apuntando hacia abajo. Y va a ser E3 por seno de 90. Vas a hacer. Bueno, RI va a ser igual de 1 que tiene 100. Cada quien en su calculadora, todo. Necesitamos que mínimo 4 tenemos que ser iguales. ¿Quién en la casa no? Menos 0 para el Acá. Acá. 100. Menos 161. 7, profe, 7. Positivo. Tengo este Aquí. valor. Ahora voy a calcular la total de. Y acá tiendo a la hora de cargar, ¿verdad? Porque acá me salió negativo. Acá me salió negativo también. Pero se van a sumar. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué dice que está al cuadrado? Multiplicar por menos 1. Entonces voy a poner entre paréntesis. Menos, ya sé que no va a incluir porque cualquier número negativo elevado a potencia aparte es positivo. Menos 168,57. Y ahí elevamos al cuadrado. ¿Cuántos decimales estamos hablando? Y 2 ya estamos cerrando usando los de abajo. Esto es 5,3. ¿Cuánto? 5,33. Ahora llevan el euro. Muy mal, no es lo malo. 161. También una cosa. Si usted tiene un triángulo rectángulo, esperamos. Si usted tiene un triángulo rectángulo, cuando ustedes hacen
esta fórmula lo que están haciendo es calcular la hipotenusa. Y la hipotenusa nunca puede salir Menor que cualquiera de los catetos. Bueno, y si acá tenemos 168, y acá tenemos 8, algo, la hipotenusa tiene que salir un poquito mayor que este. 168,79. Sin dar error. Entonces tenemos 9 puntos de coma, pai. No, la decimal es más que 68 como 79, 79. a mí me llega así también. No le entendí. Pero está bien. Este conjunto de vectores se puede representar con un solo vector que es la resultante, pero esa resultante tiene un ángulo de inclinación respecto a un eje X. Bueno, ese ángulo que nos falta. Y para eso necesitamos necesariamente este conjunto de elementos, que es la resultante en X, resultante en Y. Bueno, lo que vamos a hacer primero sería ubicar esas componentes del plano cartesiano X más y más. Entonces acá tenemos que este valor es negativo. Entonces la Rx tiene esta dirección, ¿verdad? Luego la Ri tiene un valor mucho más grande, sería esto. Lo que vamos a hacer es obtener la resultante en forma gráfica de la R. Entonces, esta era la R. Entonces, esto es negativo a la izquierda, RI es negativo, va hacia abajo. Y ahí se puede ubicar claramente la resultante. Y este ángulo puede hallar directamente. ¿Cómo? En trigonometría ustedes vieron lo que es la tangente de un ángulo. ¿Cómo se calcula la tangente de un ángulo? Sí, pero ese, para calcular la tangente de un ángulo era el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Si nosotros miramos ese triángulo que tenemos ahí, este es R, este es RI, este es R, este es el ángulo alfa. Este que está acá sigue siendo RI, ¿verdad? Sí. Si este es RI, este también. Bueno, en este caso el cateto opuesto es RI. Entonces, es RI sobre RX. Porque el cateto adyacente es esta acá. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta es la fórmula para hallar ese ángulo. Si se dan cuenta, está en el tercer cuadrado. Entonces podemos hacer la fórmula tangente alfa es igual a 168 negativo, 57 dividido menos 8,75. Ahora la pregunta es, ¿saben cómo pasar de esto y hallar esto? Sí, pero acá tenemos tangente. Entonces va a ser, para hallar este ángulo, tipo una receta va a ser tangente, tan. El resultado que era ANS, o sea, sin borrar, después venía igual, y grado, y aprenden, y aquí. Calculen todo eso. ¿Tienen la calculadora? ¿Demás? 1 minuto. 42 aproximadamente. Bueno, ese es el proceso, cómo se puede calcular
el ángulo. Bueno, ¿qué pasa si le dice calcular el ángulo referido al eje X positivo? ¿Cómo haríamos? Porque se acuerdan que en matemáticas los ángulos se miden de esta manera, ¿verdad? Y actualmente el ángulo que nosotros acabamos de hallar es este. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar este ángulo que le podemos llamar θ? No. Es el mismo vector, pero positivo. Sí, este no es el resultado, este que está acá es la. Entonces es lo mismo. Pero ¿cómo hallamos ese ángulo θ? ¿Puedo trazar una línea complementaria? Se puede, pero ahí vamos a pasar al primer cuadrante. Entonces, no es la idea de pasar al primer cuadrante, la idea es medir el ángulo de acá a acá. Es 180 más el resultante. Va a ser 180 grados más algo. Este es en el caso que esté en el Negativo. tercer cuadrante. ¿Está bien? Y por ahí su vector le sale, a ver un poco, en el segundo cuadrante. Este es otro ejemplo. 267. Este. Sí. Entonces θ vale 267 grados. 1 minuto. Sí. Y 42. Bueno, por ejemplo, si el vector estaba en el segundo cuadrante, 90 más el ángulo. pero si ya tenemos solo este pedacito, ¿verdad? El Queremos pedacito. llegar hasta acá. Le sumas ese más el ángulo. Menos ¿Cuánto valía una línea recta del ángulo? 180. 180. Y si no lo tengo en pedazo, ¿cómo hallamos el resto? Sería 180 más la ángulo. Entonces sería θ, sería 180 grados menos algo. ¿Qué va a ser para el segundo cuadrante? Ya tenemos tercero, segundo, falta el cuarto, no mayor. Sí. Y en el cuarto cuadrante, 260. no. No. Dibujar primero, este es el ángulo que calculamos cuando calculamos con esta forma. Entonces, ¿cuánto era el total del recorrido de acá hasta acá? 270. Hasta acá es 360. Entonces, para hallar el ángulo θ, que es este valor, es 360 Menos alfa. menos alfa. Y ahí tenemos todo calculado. Eso sería. Entonces ya tenemos cómo calcular en todos los cuadrantes, porque los ejercicios que están ahí a continuación pide eso, ¿verdad? Pide calcular el ángulo, o sea, la dirección y formar la resultante con el eje. Eso es lo que le faltaría para terminar ese listado de ejercicios que vimos la vez pasada. Eso puede completar ahora, ¿sí? Sí. Tan. Y acá ya le colocan entre paréntesis, obviamente, a RI sobre RX. O cualquier. Chau chavales, espero les sirva la prox mejor producción. Después tiene que estar ahí la Hasta acá el video.